partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media, en nuestra casa. El placer de compartir la próxima hora junto a ustedes. Buenos días, Sole, buenos días, Fabri, ¿cómo andan? Muy buen día, muy bien, acá estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, excelente. ¿Cómo andás, Sole, Luquitas? Luquitas Escarafía también, que está hoy en los controles. Todo bien, por suerte, arrancando agosto. Arranca agosto, domingo 2 de agosto, sí. Programa número 20 de este ciclo en su 13ª temporada. Arranca agosto, ya quebramos el año sobradamente, vamos a decirlo. Ya pasamos la mitad del año. Sí, claro. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado, Fabri, ¿qué trajimos? Así es. Tenemos una nota sobre un estudio de prospectiva tecnológica y ocupacional del clúster de alfalfa. Estuviste hablando con una investigadora, una extensionista, de Jesús María, donde se pone en valor el conocimiento de la cadena y se están pensando de cara al futuro. ¿Para qué? Para diseñar políticas, trayectos de formación y muchas otras cosas en este clúster de alfalfa junto a Campus Norte de la Universidad Nacional y el INTA. Bien. Ese va a ser uno de los temas. Ustedes probablemente, les consulto, si cada vez que escuchamos, vieron que ahora hubo incendios en estos días en España, en Francia, y están viviendo una situación, digamos, similar, lo vamos a conversar hoy con nuestro entrevistado seguramente, a la que puede pasar aquí en Argentina. Pero muchas veces existe popularmente de que los incendios son para luego cambiar el uso del suelo a otra condición, ¿no? Ya sea productivo, ya sea para la urbanidad. Bueno, a partir de esta pregunta surge toda una iniciativa y una investigación de un medio periodístico junto a un experto de INTA, en donde tratan un poco de desarmar un poquito ¿qué hay detrás de esa suposición o ese, digamos, mito popular? Bueno, la verdad que los resultados son sumamente interesantes y hoy vamos a conversar con Nicolás Marí, que es de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Cruz del Eje, que trabajó en esta investigación. Gran tema, gran nota, me parece. Se hizo en base a análisis de imágenes satelitales de 2 décadas, el estudio, y en ese estudio algunos de los resultados se dejan o revelan que hay 3 millones de hectáreas que se quemaron en los últimos 20 años en Argentina, que eran áreas con cobertura natural, ya sea bosques, matorrales, pastizal, que tras ser alcanzado por el fuego, luego se terminaron transformando en tierras para uso agrícola. Si vemos en el contexto general de todo lo que se quemó, tal vez no es una superficie tan grande como la que uno hubiese imaginado popularmente, pero lo vamos a conversar en la entrevista de hoy. También tenemos algo sobre el laboratorio de suelo y agua de la experimental de Manfredi. El laboratorio trabaja con los investigadores de la experimental y con los cultivos que trabajan en la experimental, pero también brinda servicios a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés tu propia línea de investigación, si trabajás en alguna universidad, si sos un productor, alguna empresa que querés acercarte, traer la muestra y que se analice, el laboratorio de la experimental brinda ese servicio, así que vamos a estar hablando con la encargada del laboratorio que nos cuenta un poco sobre qué líneas de trabajo tiene el laboratorio y qué es esto de que brinde servicios a un tercero. Bien, desde el sur de la provincia tenemos una columna que tiene que ver con el trigo y con aquellos factores que definen los rendimientos. Hoy no tenemos vino, no tenemos miel, pero la gente se puede seguir anotando porque próximamente van a volver. Sole, ¿dónde se puede comunicar la gente? Bueno, comuníquense con nosotros al WhatsApp 3572-528693
3572-528693 o en Facebook, que nos encuentran como Una Vuelta por el INTA. Escríbanos, dejen después del mensaje sus datos, también su nombre, últimas 3 cifras del DNI, porque ya los vamos anotando a todos para cuando volvamos a tener a disposición la miel y el vino para que lo podamos sortear, así que sigan escribiéndonos entonces, los esperamos. Tengo un saludito. Durante la semana me escribió una de nuestras oyentes, Aide, que nos había escuchado desde Agua de Oro, que no nos escribió el domingo pasado, sí nos escribió durante la semana, así que sí le hago el presente y le mando un gran saludo. Aide, que siempre nos escucha, siempre oyente, nos escribe, así que este programa se lo dedicamos, así Total, de una, listo. para que se sienta tan querida como nos sentimos nosotros. Aide, que siempre es cierto, siempre nos manda, siempre se acuerda. Siempre está presente. Siempre está presente. Bueno, escuchamos un poco de música y arranca así el programa del día de hoy. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Segundo bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que nos íbamos a dar una vuelta por el Laboratorio de Calidad de Suelo y Agua, que está situado en la Experimental de Manfredi, y para eso estuvimos conversando con Carolina Álvarez, que es investigadora de la Experimental, que nos cuenta un poco sobre qué líneas de trabajo y qué es el servicio o que brinde servicios a terceros el laboratorio. Los laboratorios de suelos y agua y material vegetal de INTA a nivel nacional estamos enmarcados dentro de una red nacional de laboratorios de suelo que se llama RILSAB, donde tenemos interlaboratorios para chequear nuestras variables que estamos midiendo e informando a los productores. Además participamos de una red nacional de interlaboratorio de ProINSA, donde todos los laboratorios de suelo de INTA participamos, y algunos de los laboratorios de suelo de INTA también participamos en la red global de FAO, que se llama Glosolam. Son distintas redes de distintas escalas donde nos permiten participar para chequear nuestros protocolos, nuestros analitos y tener una mejor calidad del dato que nosotros informamos. Tenemos nuestras propias líneas de investigación relacionadas con la fertilidad de suelos, con la disponibilidad de nutrientes, con el chequeo de parámetros químicos para ver el estado actual del suelo. Además, hacemos servicio dentro de los investigadores, donde tienen la oportunidad de poder hacer sus propias muestras o darnos a nosotros sus muestras para hacer los análisis de suelo para sus investigaciones. Y la otra forma de trabajo que tenemos es hacer servicio a terceros, a productores, a empresas, a otros centros de investigación, de universidades también, donde nos traen sus muestras para hacer análisis. Respecto a qué estamos analizando, bueno, analizamos todos los parámetros químicos como pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, bases de cambio, materia orgánica, fósforo, nitrógeno disponible como nitratos. Hacemos la mayoría de los micronutrientes, boro, zinc, cobre, manganeso, hierro. También analizamos calidad de agua para riego y consumo animal y los parámetros de nutrientes en materiales vegetales. Nosotros estamos durante todo el año abiertos, recibimos muestras de lunes a viernes en el horario laboral de 8:30 a 15 horas es la recepción de muestras, y después tenemos un servicio en que el productor puede mandarnos la muestra y nos comunicamos virtualmente, ya sea por mail o por WhatsApp, para la recepción, los analitos que desea, y se envían los informes vía mail. Así pasaba Carolina Álvarez, encargada del Laboratorio de Suelo y Agua de la Experimental de Manfredi, contando un poco de esto, sobre las líneas de trabajo, sobre los análisis que realizan y sobre el servicio a terceros que se brindan desde el laboratorio. Del laboratorio tenemos algunas destacadas. ¿Arranco yo, quieren? ¿Cómo no? La soja ya no depende solo de sí misma, la polinización gana protagonismo. Un estudio de INTA y el CONICET puso en duda una idea histórica sobre la soja,
que se autofecunda sin ayuda. La investigación mostró que los insectos, especialmente los polinizadores silvestres, mejoran la formación de semillas. El trabajo se realizó en la campaña 23-24 en INTA Marcos Juárez. El hallazgo abre nuevas líneas de investigación para mejorar los rindes y valorar la biodiversidad en los campos. Súper interesante, es algo que venimos trabajando aquí en este programa. Voy con otra. El sector equino rechaza una nueva exigencia del SENASA. Representantes del sector equino cuestionaron el nuevo sistema de trazabilidad para productos veterinarios del SENASA. Piden que los caballos deportivos queden excluidos de la medida por sus características particulares. Además, advierten que el esquema sumaría costos y trámites sin aportar beneficios concretos. El planteo fue presentado mientras la normativa ya comienza a implementarse. Y por otro lado, Santa Cruz tiene el doble de guanacos que hace 10 años. Un estudio ha estimado que la población de guanacos en Santa Cruz alcanzó los 2 millones de animales. Esto representa el doble de los registrados una década atrás. El crecimiento revivó el debate sobre el manejo de la especie y su impacto sobre la producción ganadera. El trabajo aporta nuevos datos para definir futuras políticas de conservación y aprovechamiento. Bien. Vamos a meternos en lo que tiene que ver en un estudio de prospectiva tecnológica y ocupacional. ¿Qué es un estudio de prospectiva? Es un estudio de posibles escenarios o de escenarios a futuro de una cadena como es la de alfalfa. Se está llevando adelante este estudio impulsado por la Universidad Nacional de Córdoba, en el Campus Norte específicamente, el INTA y el clúster de alfalfa. ¿Qué se están preguntando o para qué sirven este tipo de estudios o por qué los integrantes de ese sector están interesados en que eso ocurra? Bueno, primero para diseñar políticas públicas, para conformar o ir armando trayectos de formación desde la universidad que sirvan a al mercado del trabajo de esa cadena y para planificar mejor o estar mejor preparado de cara a lo que viene. Esto sin dudas se hace cuando hay un sector, como es el caso del clúster de alfalfa, que está organizado, ¿no? Bueno, vamos a compartir el testimonio de Vanina Margonari. Vanina es extensionista de la Agencia de Extensión Rural de Jesús María de INTA, que nos contaba acerca de este proceso. Junto al clúster de alfalfa y junto al Campus Norte, estamos desarrollando un estudio de prospectiva tecnológica y ocupacional en el sector al año 2035, lo que nos permite, justamente plantear los desafíos a futuro, identificar las tendencias que tiene esta cadena para poder anticipar esos cambios y cada uno de los que forman parte, como te decía Lucas, es Campus Norte, INTA y Clúster, tomar esa información para diseñar estrategias, políticas públicas, investigación, trayectos cortos de formación en el caso de Campus Norte. En ese sentido, ¿cuáles son las principales? Entiendo que están en una fase inicial de este trabajo de prospectiva. ¿Cuáles son los aspectos o los temas que más emergen de cara al futuro desde los productores, desde el clúster? Bien. Bueno, sí, como vos decías, estamos en una instancia intermedia. Este estudio de prospectiva tecnológica tiene la particularidad que pone en valor todo el conocimiento que tiene el sector y la cadena, ¿sí? Entonces, a partir de ese conocimiento que se prioriza, se caracteriza, se sistematiza y se pone en clave de futuro, es donde justamente se construyen esos escenarios. Es como que eso es una cuestión clave porque piensa la innovación no por fuera del sector, en un laboratorio, sino la innovación al poner en diálogo ese saber que tienen y hacerlo en un ejercicio prospectivo. Y en ese sentido estamos en una instancia de intermedia, donde hicimos una encuesta preliminar de aproximación para identificar cuáles son las tecnologías emergentes específicas que el sector identifica, pero además de esas, cómo van a impactar en la cadena, cómo las priorizan, y en estas consultas que esta metodología se basa no solo en encuestas, sino en consultas y en talleres, donde todo el tiempo lo que va surgiendo se vuelve a poner en consideración
y se valida en el marco de un plazo de tiempo determinado para que esa información justamente sea puesta, digamos, en consideración de quienes están en el sector, no solo en el nivel productivo, sino en comercialización, exportación, industrialización, y no solo en la órbita de Córdoba, sino también nacional e internacional. Re interesante. Vanina, este estudio tiene algún antecedente, ¿no? Que han hecho ustedes también con otras cadenas. Así es, esto surge, la iniciativa es de Campus Norte, de la Universidad Nacional de Córdoba, ante el pedido justamente de diseñar trayectos de formación que puedan anticipar la demanda laboral que tiene sobre todo uno de los sectores más dinámicos, que es el sector agrobioindustrial. Y ahí es donde Campus Norte, generamos un convenio con el INTA y con el clúster, en este caso por la cadena que estamos estudiando, pero el antecedente es que lo hemos hecho ya con maquinaria agrícola y realizamos una priorización sobre, cuáles son los sectores más dinámicos, pensándolos desde la universidad pública, desde el INTA, en los que tenemos que anticipar esas formaciones. Si lo pensamos en el INTA, es continuar justamente con una agenda que ha sido siempre prioritaria en la experimental Manfredi, ya que es referente en el tema alfalfa, pero hay otras temáticas dentro de Córdoba, y también a escala nacional, que requieren que se piensen anticipadamente en cómo traccionan la demanda laboral. Así que en esa priorización surgió el sector de la maquinaria agrícola como referente, luego el sector de la alfalfa, luego vamos a seguir con otras cadenas que son el sector de la lechería, el sector fruti y hortícola, economías regionales sumamente importantes para nuestra provincia y que son las que mueven la aguja en términos de generar fuentes de trabajo. Generar puestos de trabajo, de eso un poco va también los objetivos que hay detrás de este estudio de prospectiva. La escuchábamos hablar sobre eso a Vanina Margonari. Vanina es extensionista de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Jesús María. Muy bien, vamos a recordar las vías de contacto y tenemos algunos mensajes de oyentes. Es el 3572528693 y en Facebook, en Una Vuelta por el INTA, ahí nos pueden escribir también. Recuerden dejar nombre y últimas 3 cifras del DNI y sigan participando por los sorteos para cuando ya los tengamos nuevamente disponibles. Dice: buenos días, participo del sorteo de la miel y el vino, soy Antonio Morillo. Gracias, Antonio. Gracias por la difusión de todo lo que hace INTA y la importancia de la ciencia y los organismos como INTA, lo firma Mónica. Así que agradecemos a los oyentes. Bien, música y ya volvemos con el tema central del día de hoy, que tiene que ver con los incendios. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Decíamos que una investigación periodística, una investigación de ruido.org, que es una red nacional de periodistas de investigación, estuvo basada en el análisis de 2 décadas de imágenes satelitales junto a un experto, a un colega de INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En ese estudio se revela que hay más o menos 3 millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, o sea que eran bosques, arbustales, matorrales, que tras ser alcanzados por el fuego se transformaron en tierras para uso agrícola, para uso productivo, ¿no? Para uso ganadero, para uso forestal. Un poco la génesis de este estudio es a partir de esta creencia instalada de que la gran mayoría de los incendios tienen que ver con la intención directa de destruir primero un ecosistema para luego cambiar el uso del suelo. Vamos a conversar para que nos cuente acerca de esto y profundicemos sobre el tema con quien llevó adelante esta investigación por parte de INTA, que es Nicolás Marí. Nicolás es investigador, es de INTA Cruz del Eje, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Nico. Acá Sole, Lucas y Fabri te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden por acá? Bueno, Nico, contanos un poco. Empezó así este proceso que tiene algunos datos sumamente reveladores, ¿verdad? Sí, bastante interesante los resultados. Un poco como adelantabas recién, sobre el objetivo de este trabajo,
tuvo que ver como esta pregunta, ¿no?, que nos suele, digamos, inundar la mente en estas épocas, ¿no?, sobre todo, y en general, ¿no?, para todos quienes estamos atentos al tema de los incendios. ¿Qué pasa, digamos, con los incendios, o cuáles son las causas o por qué se quema, ¿no? Entonces esa fue en gran medida una de las preguntas que fue, en ese momento fue Lucas Viano, periodista de Ruido, un poco detrás de no sé si del mito, ¿no?, pero de que existe un propósito, existe una agenda, digamos, detrás de los incendios, ¿no? Entonces eso fue un poco la pregunta de Lucas. Y bueno, se acercó Lucas al INTA para tratar de resolver, y en el caso particular nosotros veníamos trabajando ya hace bastantes años con este tema. En particular hicimos una publicación en el año 2014 que ya empezamos a ver nosotros, de acuerdo a los datos disponibles, que había algunos patrones de ocurrencias de incendios a nivel nacional que coincidían, digamos, con patrones asociados al desmonte. Y en ese momento asociamos bases de datos de incendios junto con bases de datos de desmontes, y además con las estadísticas de ocupación o de uso del suelo relacionado a los cultivos industriales como la soja, y en términos generales, el fenómeno de el avance de la frontera agropecuaria sobre áreas naturales. Entonces, de alguna manera, en ese momento, esos primeros pasos en esta investigación, nos permitió identificar que había, digamos, correlación entre la ocurrencia de incendios, los procesos de deforestación y el avance de la frontera agropecuaria en esos ecosistemas transformados. Bueno, súper interesante, porque nosotros conversábamos al principio del programa. Muchas veces cuando se dan las situaciones de incendio sobrevuela esta idea de porque quieren hacer un proyecto inmobiliario, porque quieren hacer de este bosque un sistema productivo, ¿no? Yo no sé si a vos te pasa, Nico, me imagino que sí, pero es algo común. Sí, efectivamente, bueno, nosotros lo hemos charlado bastante, sobre todo parados desde las sierras de Córdoba, en particular la idea de la urbanización que viene después del fuego, que es algo que los habitantes de las sierras y de los alrededores podemos verlo, digamos, no es difícil darse cuenta que en muchos lugares quemados, bueno, hoy hay casas, ¿no es cierto? Y es un proceso, digamos, visible. Lo interesante que queríamos ver era verlo a otras escalas, ¿sí? A otras escalas que nos permitiera tener como una película, si se quiere, de la situación a lo largo del tiempo y el espacio para todo el país. Y eso fue un poco lo que hicimos, que ahora, bueno, pudimos finalmente con el Ruido llegar a publicar esa nota. Después, ahora, ayer justamente publicamos en los medios del INTA. Y a diferencia de los primeros pasos que dimos aquella vez en esa publicación del 2014, ahora pudimos sistematizar un poco mejor la información, contar con otras bases de datos más actualizadas, con herramientas, digamos, de procesamiento en la nube, digamos, un poquito más avanzada la investigación, que ahora estamos, digamos, en condiciones de responder a algunas de esas preguntas iniciales, ¿no? Nico, y con respecto al suelo puntualmente, con el uso del suelo, ¿qué pasa con él después de un incendio? Bueno, mira, la investigación, que bueno, les voy a contar un poquito cómo se armó, digamos, los datos. Para empezar, bueno, tenemos una base de datos de área quemada que va desde el 2000 hasta el presente. Son datos MODIS, esta es una base de datos a nivel global, o sea, tenemos datos no solo de Argentina, sino del mundo, que son datos gratuitos, disponibles, muy usados en ciencia para el estudio de los incendios. Y la novedad más reciente tiene que ver con los datos MapBiomas, sí, que es un proyecto también internacional que aterrizó en Argentina, y tenemos la posibilidad de tener datos de cobertura y uso del suelo
se suele decir mapas de vegetación también, pero en particular estos datos no solo te permiten ver qué tipo de vegetación, sino qué uso de suelo hay. Y en el caso específico tenemos desde el año 84 hasta el 2024 información anual. Es decir, que podemos ver a lo largo de toda esta serie de tiempo cómo va cambiando cada una de las coberturas y uso de suelo mapeadas, ¿no? Entonces, estas dos fuentes de datos, además de la posibilidad de usar herramientas como Google Earth Engine, que es una herramienta para hacer estos análisis, pudimos, definir, ahora les cuento específicamente, un periodo de tiempo que fue del año 2004 al 2014, todos estos años de área quemada para todo el país. Nosotros, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver qué pasaba antes, en el prefuego, en este caso sería el 2003, y qué pasaría si vemos luego de 10 años, o sea, después del 2014, 10 años después, que cae en el 2024, cómo cambió el uso, la cobertura de uso de suelo respecto del 2023, que es el año previo al paquete de datos de área quemada. ¿Más o menos queda claro? Sí. Bueno, sí, clarísimo. Perfecto. Ese es el punto de partida. Entonces analizamos incendios para todo el país desde el 2004 al 2014, revisamos qué pasa el año previo, el 2003, y después pegamos un salto temporal hasta el 2024 para ver cuáles fueron esos cambios que se consolidaron en el territorio. Es decir, después de haberse quemado una o más veces entre el 2004 y el 2014, vemos en el 2024 qué pasó. Bueno, ahora si quieren, paso a contarles un poco los resultados. Dale. Bueno, lo primero, digamos, que salta es que más del 50% de la superficie quemada permaneció como cobertura natural. Es decir, aquello que se quema, pastizales, arbustales, bosques, el 50%, 10 años después, permanece igual. ¿Sí? Entonces eso ya es un dato revelador, en el sentido de que no pasó a otro uso de suelo, ¿no? Nosotros estamos tratando de verificar hacia dónde va la trayectoria, ¿no es cierto?, de esas zonas que se queman. Perdón, Nico, ¿estamos hablando sobre un total de cuántas hectáreas el estudio? De 21 millones de hectáreas. O sea que más o menos 11 millones y medio de hectáreas permaneció con el mismo ecosistema natural, post incendio. Claro. Bien. Ahí está. Bien. Sí, exacto. Bueno, o sea que ahí con cifras un poco más precisas sería unas 21,8 millones de hectáreas analizadas, el 53,6% continuó siendo una cobertura natural. Bien. ¿Sí? Pues nosotros, digamos, pudimos, gracias a la disponibilidad de estos datos de MapBiomas, clasificar, digamos, los usos del suelo en áreas naturales, áreas productivas. Dentro de lo que son áreas productivas sería lo que está destinado a la agricultura extensiva o lo que estuviera destinado a la ganadería, ¿no? A través del mapeo de las pasturas, o sea, pastizales naturales, pasturas, ¿sí? O además forestaciones. Entonces, pudimos clasificar todo lo que son coberturas naturales y todo lo que serían coberturas productivas. Entonces, a partir de esa clasificación, y superponiendo, digamos, lo que son las áreas quemadas, podemos entender de dónde parte en el 2023 y dónde termina en el 2024. Entonces, bueno, la mitad del universo quemado permaneció igual. Y eso sería el primer dato que sacamos a la luz. Después, el dato siguiente, más importante, es que de la conversión desde coberturas naturales hacia usos productivos, representó casi el 14% dentro de las áreas quemadas. ¿Sí? O sea, todo lo que se quemó, que pasó de natural a productivo, entendiendo productivo como agricultura, ganadería o forestaciones, representó el 14%. ¿Sí? Entonces, si bien es
una proporción menor del total, es una superficie bastante importante. Estamos hablando de 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas. En 10 años, ¿verdad? No, sí. Claro, o sea, en realidad pasas del 2003 al 2024. Claro. Ese es el salto temporal. Más o menos 20 años, 2 décadas. Bien. ¿Qué pasó? Nosotros, entonces acá hay que hacer un paréntesis metodológico, porque uno dice, bueno, eso es lo que pasó dentro del área quemada, ¿sí? Claro. Porque es como un recorte que uno hace, dice, bueno, este es dentro de la superficie quemada que se calcula entre el 2004 y el 2014, 3 millones de hectáreas pasaron a usos productivos, ¿sí? Ahora, cuando vos haces el recorte a nivel nacional total, ¿sí? Esas conversiones solo representan el 4,2%, ¿sí? Es decir, que dentro del quemado, esas conversiones, los cambios que se producen dentro del área quemadas, son 3 veces mayor que por fuera del quemado. Claro. Y esto es uno de los temas que salen a la luz bastante interesante. Y ahora se los expreso en superficies. O sea, de las 11,6 millones de hectáreas convertidas a usos productivos en total del país, entre 2003 y 2024, alrededor de 3 millones de hectáreas estaban en áreas quemadas, lo que representa un 26% de la transformación de usos productivos. Bastante, ¿no? Dicho de otra manera, el fuego intervino en más de un cuarto de la cobertura natural que se transformó a uso agropecuario. Ese diría yo que es el dato más relevante, digamos, del estudio, ¿sí? Eso a nosotros nos permite decir que a través del fuego, ¿sí? O a través de aquellas zonas que sufrieron fuego y que pudimos detectar cambios, el proceso de transformación se multiplica por 3. ¿Sí? Es como que a través del fuego se acelera el proceso de transformación de áreas naturales hacia áreas productivas. Eso es más o menos como para cerrar, digamos, las conclusiones del trabajo. Cuando vos decís eso, de que el fuego funciona como un acelerador de las transformaciones, ¿va en consonancia de alguna manera con la hipótesis o la creencia popular respecto a que hay una intencionalidad por detrás en el fuego, verdad? Sí, ahí ya, bueno, sí. Con estos datos sobre la mesa, podemos entonces decir, bueno, efectivamente, si hubiera una intencionalidad usando el fuego, queda demostrado que en esas zonas que se quemó, claro, ¿sí? Que el fuego intervino, desde el punto de vista de los números, o desde el punto de vista estadístico, las transformaciones sí, fueron más relevantes dentro de las áreas quemadas. Yo, en el estudio, como esto, ustedes tienen que también pensar que es toda información remota, digamos, porque claro, a todo esto, más allá de la observación directa que uno puede tener en las sierras y demás, pero a la escala nacional, esto no está validado, digamos, con información a campo, y eso es bueno decirlo, que eso es un poco lo que sigue, digamos, en el estudio, de poder convalidarlo. A ver, de cualquier manera, el sentido común también lo dice, ¿no? Porque además, quiero decir que en el caso de la investigación que hizo Ruido, hubo muchas entrevistas a pobladores rurales del Chaco, de Santiago del Estero, del movimiento campesino, que obviamente hacen un relato desde el terreno, diciendo la experiencia vivida a lo largo de estos últimos 25 años, donde efectivamente la conversión de uso del suelo, más allá de los procesos de mecanización, obviamente que nosotros lo podemos ver y es de público conocimiento cómo a través de la maquinaria se hacen desmontes, eso lo sabemos todos, digamos, no hace falta explicarlo, pero acá un poco era entender cuál era el rol del fuego en ese proceso, ¿no es cierto? Y tratar de explicar qué participación tiene el fuego entonces en el proceso de cambio de uso de la tierra que todos conocemos.
Entonces, más o menos, el estudio, de alguna manera, busca poner en números cuál es esa participación, sin poder decir, a través de la metodología que en este caso uno emplea, que hay una causa directa, claro, digamos, del fuego en la conversión, ¿sí? Sí podemos decir que hay una asociación espacial entre el área quemada, el desmonte, hay una asociación temporal también, pero ahora yo decir que el fuego fue la causa principal del cambio del uso del suelo, no lo puedo decir hasta tanto uno pueda tener un estudio un poco más profundo con mayor información, ¿no? Recordemos que estamos hablando con Nicolás Mari, especialista de la Agencia de Cruz del Eje. Nico, como para ir cerrando, viste que hacías o contabas datos a nivel nacional. ¿Cuáles fueron las regiones más afectadas por el cambio de uso por el uso del fuego? Bueno, la zona más afectada, Santiago del Estero, la zona chaqueña en general, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, son las provincias que más concentran, por un lado, el conocido desmonte, cambio de uso del suelo, deforestación, algunos la mencionan, y donde además la actividad de fuego también es más evidente. Estas son las provincias que da mayor superficie quemada, mayor desmonte a través de estos datos, ¿no? O sea, se concentra ahí realmente, y en particular esas transformaciones donde se puede detectar fuego y terminan transformando áreas naturales en zonas productivas, ¿no? ¿En Córdoba cómo fue eso, Nico? Bueno, en Córdoba por ahí es, no digo que sea una sorpresa, pero en realidad tiene mucha lógica el resultado, porque es más baja la proporción, es mucho más baja la proporción que encontramos donde el fuego tiene un efecto transformador en el uso del suelo, solo un 3,5%, en relación a, digamos, a los números globales del estudio, y acá predomina en realidad gran parte de la superficie que no hay cambio del uso del suelo, y acá me dan pie para decir que no significa que no haya daño, no significa que no haya degradación, ¿no es cierto? A pesar de que no se detecte el cambio de uso, ¿sí? Pues estamos hablando que se puede quemar un bosque, pero ese bosque pierde estructura, pierde, digamos, capacidad en su función hidrológica, en su capacidad de hábitat, de albergar especies, es decir, hay un impacto ambiental, a pesar de que no hay un cambio del uso del suelo. Sí hay una proporción también de cambios que también están dentro de estos grupos funcionales, llamémosle de cambio, que pudimos detectar, donde sí hay una transformación respecto si era un bosque o que pasa a ser un arbustal, o que era un bosque y pasa a ser un pastizal. Eso sí se observa en Córdoba, ¿no? Pero desde el punto de vista de los cambios hacia usos productivos, esa proporción es mucho menor en relación a las provincias del norte. Nico, bueno, súper interesante todo lo que trae este informe. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte alguna reflexión. Hemos escuchado o hemos estado atendiendo noticias desde Europa, de países como España, que no están pudiendo o que tienen grandes dificultades para controlar focos de incendios grandes. ¿Qué análisis así brevemente o qué ves respecto a lo que está sucediendo en España? Y Francia, bueno, también. En España, en Francia, incluso en Canadá. Bueno, hay muchos incendios en el hemisferio norte. En este momento allá es verano, ¿sí? Claro. Y bueno, rápidamente, una conclusión rápida y un poco lo que leo de los investigadores de allá. Acá están en pleno, digamos, primero una cosa, pleno cambio climático, olas de calor, sequías, por un lado. Por otro lado, la falta de manejo a nivel de productivo de los campos, es decir, bastante desidia en el sentido de todo un poco lo que hemos hablado acá también, porque lo que está pasando allá, quiero decir, un poco el diario del lunes, ¿no? Si nosotros vemos lo que está pasando allá, nos permite entender lo que deberíamos hacer acá en términos de prevención, pero la problemática allá es muy grave, o sea, tiene que ver mucho con
el desalojo que hay de la actividad productiva en los campos, o sea, la falta de manejo de combustibles, la falta de medidas de prevención que hay en general, y eso, si querés, es una suerte de radiografía que a nosotros nos sirve, entendiendo que estamos ante una próxima etapa, una próxima estación o temporada de incendios acá en Argentina, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tragedia que ellos están viviendo, que es una tragedia mayúscula porque allá hay que entender que los incendios ocurren en verano, como se da en la Patagonia acá, ¿no? O sea, lo que sucede allá es un reflejo de lo que puede pasar en la Patagonia, que los incendios ocurren en verano, no como ocurre en Córdoba, que los incendios ocurren en invierno, ¿no? Acá es otra condición, pero de similares, digamos, características los incendios, ¿no? Áreas mediterráneas, es decir, hay muchas similitudes, y para cerrar la idea, creo que es muy importante ver lo que pasa allá y para poder aprender y ensayar formas de trabajo acá en Córdoba o en la Argentina, ¿no? Bueno, Nico, bárbaro. Muchísimas gracias. Ya te vamos a estar hablando próximamente para abordar este tema que es el de la prevención, que es algo en el que tenemos que desarrollar muchísimo más como sociedad, como país respecto a esta problemática. Bárbaro, Lucas, y ahí, ya que lo mencionás, estamos por publicar un trabajo sobre un plan base de prevención de incendios acá en las sierras que me encantaría contarle la próxima. Dale, lo dejamos para la próxima. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, chicos, estamos en contacto. Un abrazo grande. Así escuchábamos a Nicolás Marí de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Cruz del Eje contando acerca de este estudio referido a los incendios y al uso del suelo. Música, y ya entramos en los momentos finales de esta vuelta por el INTA del día de hoy. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. Vamos a tener que levantar la nota que teníamos sobre los factores que definen los rendimientos en trigo, quedarán para el domingo que viene. Pero para finalizar tenemos algunas destacadas. Voy con la primera. Federación Agraria rechazó el proyecto para eliminar la ley de arrendamientos. La Federación Agraria rechazó el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger para derogar la ley de arrendamientos rurales. Su presidenta, Andrea Sarnari, afirmó que eliminar la norma sería retroceder 100 años. El planteo se conoció esta semana mientras el gobierno analiza una reforma de la legislación. La entidad pidió actualizar la ley, pero mantener un régimen específico para los contratos rurales. Por otro lado, desarrollan un envase biodegradable para conservar carne vacuna. Especialistas del INTA desarrollaron un film biodegradable pensado para conservar la carne vacuna. El material ayuda a extender la vida útil del producto y reduce el uso de plásticos convencionales. La innovación busca aportar una alternativa más sustentable para la industria alimentaria y este desarrollo combina conservación de alimentos con menor impacto ambiental. En esta misma línea hay una investigación que compara las estrategias de la industria alimentaria con las del tabaco. Ajá. Una investigación internacional advirtió que grandes empresas de alimentos están recurriendo cada vez más a la justicia para frenar políticas de salud pública. El informe reveló que hay 239 demandas presentadas entre 2010 y 2025 contra medidas como el etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas y las restricciones a la publicidad. Los casos se registraron en países como México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido e India. Los investigadores sostienen que la estrategia se asemeja a la utilizada durante años por la industria tabacalera para demorar regulaciones sanitarias. Alto tema ese. Sí, temazo, ¿no? Lo hemos tocado, ¿te acordás una vez el etiquetado frontal en este programa? Creo que es un muy buen tema para volver a tocar. Sí. Ha estado en discusión, ¿viste? También se ha querido ir para atrás con la ley de etiquetado frontal, que a las claras es algo que
que favorece al acceso de información al consumidor. Bueno, gente, nos quedamos sin tiempo. Espero que hayan pasado bien este domingo 2 de agosto y que arranque bien agosto. Que arranque bien el mes, Bueno. Claro que sí. Bueno, será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo nos reencontramos en otra vuelta por el INTA. Nos vemos. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.